Gracias. Gracias por la invitación. Está bueno, ay, me incomoda no ver a la gente, no verles. Gracias por la invitación, es interesante que podamos habilitar estos espacios de intercambio. ¿Se escucha, no? Me lo meto al... A ver ahí. Qué bueno tener estos espacios. No, pero ¿qué? El cable que lo conecta si no lo pongo así. Preferiría que fuera un porroncito. Qué bueno que se puedan gestar estos espacios, ¿sí? Donde poder trabajar sobre algunas cuestiones que por ahí no abundan en la formación de grado, ¿no? Casualmente estamos acá 3 personas que trabajamos en instituciones para personas que alojan a personas con discapacidad, a niños y niñas y jóvenes con discapacidad que presentan problemas en su desarrollo. Y bueno, si hay algo, ¿no? que se evidencia en este campo de trabajo, ¿no? Es que siempre hay dificultad con relación a la posibilidad de tener herramientas que nos permitan intervenir en estas situaciones tan complejas. La perspectiva de discapacidad es fundamental que podamos comenzar a incluirla, ¿sí? En nuestra formación profesional. Bueno, el título de la propuesta es muy amplio, lo cual es muy interesante. Recién charlábamos acerca de que, bueno, más allá de que nuestro trabajo es bastante similar, y en espacios que tienen un cierto perfil de trabajo más o menos similar también, seguramente vamos a decir cosas distintas porque vamos a plantear algunas ideas que se nos despertaron cuando leímos. Para mí son importantes los títulos, ¿sí? Suelo prestar atención. Vieron que a veces tenemos jornadas de neoliberalismo y la gente va y habla del caso Juanito, pero para mí es importante poder empezar a pensar de cualquier cable para no pisarlo. Y si grito un poco, es muy mala la acústica acá, ese es el tema. Si se acerca, yo hablo, grito, estoy acostumbrado. Se escucha bien, no sé si ya atrás. ¿Me escuchan si hablo así? No. Hola. Ahí está, hola. No, pero va bien. Hola. Y dame una vueltita y doblar el cable. Ya no la mesa, Mariela, el cable. Como agarrarlo. Hola. Ahí. A ver. No. Qué mal. ¿No se escucha? ¿Sin micrófono no se escucha? No, me dicen que no. Atrás no, es muy mala la acústica de este salón. No, es que por más que... es encontrarle la vuelta. Hola, probamos. Así, me quedo así. Me recuesta. Por suerte tengo 45 años, si no me hubieran diagnosticado. Vamos. Bueno, aparecen en el título algunos diagnósticos, ¿no? Hablamos de los diagnósticos en la infancia, psicosis, autismo, fundamentalmente autismo en sus versiones, ¿no? TGD y trastorno del espectro autista,
que tan frecuentemente aparecen en las infancias, ¿no? Por supuesto que acordamos en la complejidad que implica el diagnóstico de las infancias, momentos constitutivos que se están transitando, donde los procesos de estructuración subjetiva están en proceso, justamente. Se está dando ahí, y de repente un diagnóstico y los efectos que estos diagnósticos pueden tener, ¿sí?, como etiqueta, fundamentalmente cuando vienen asociados a un pronóstico, lo que implica, digamos, un devenir a futuro que funciona a modo de sentencia, ¿no? Qué difícil que es pensar esto en las infancias, y la responsabilidad que tenemos como profesionales del campo de la salud mental a la hora, porque hay un montón de leyes que la compañera mencionó, tenemos un montón de leyes muy bonitas, muy interesantes, que hablan, digamos, de los derechos de las infancias, de los derechos de las personas con discapacidad, lineamientos de la CONISMA para los diagnósticos en las infancias. Sin embargo, todas estas cuestiones que funcionan como marco legal no se han logrado aún inscribir en nuestras prácticas profesionales, educativas, etcétera. Hablando de este diagnóstico, me quedo con autismo y estos nombres, digamos, con los que aparece el autismo actualmente, estas siglas, ¿no? Se me ocurrió traerles una cita de Emiliano Galende, que tomé de su libro Conocimientos y Prácticas de Salud Mental. Muy interesante, si no lo han leído lo recomiendo. Emiliano Galende dice: en el campo del sufrimiento mental, la verdad está en debate. Existe una lucha de interpretaciones, conflicto entre disciplinas, para legitimar y dominar el campo de las significaciones. Hay un conflicto entre disciplinas, una lucha por quién tiene la verdad acerca del padecimiento subjetivo, ¿sí? Yo creo que el autismo es un analizador increíble para poder pensar estas luchas, ¿no? Este debate, este conflicto, esta batalla, ¿sí? Realmente una batalla que llevó a Laurent a escribir un libro que se llama La batalla del autismo, donde no solamente la disputa digamos, circula en el campo de a ver quién tiene la verdad acerca del padecimiento de las personas, ¿sí?, que presentan sintomatología compatible con el autismo, sino que además los avances han ido muchísimo más allá y han intentado legislar, garantizando la intervención de cierto tipo de abordajes que están ligados a las intervenciones cognitivo-comportamentales. Laurent lo trabaja con respecto a intentos de legislar en Francia, eliminando al psicoanálisis como una opción para el tratamiento en el caso del autismo. Toma ejemplos de España. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe tenemos también antecedentes de intentos de legislar garantizando la intervención de los abordajes cognitivo-comportamentales en el caso de diagnósticos de TGD o de TEA, es decir, trastorno generalizado de desarrollo o trastorno del espectro autista. Entonces, desde estas perspectivas, ¿sí?, estas perspectivas cognitivo-comportamentales, lo que se afirma es que el autismo es un síndrome síndrome conductual de base biológica, una base neurobiológica, es decir, la causa está determinada por una cuestión orgánica. Bueno, esto que nosotros lo podemos combatir y podemos desde nuestra formación, digamos, podemos decir muchas cosas acerca de esto, pero bueno, cuando yo comencé a realizar mi investigación para poder escribir mi tesis doctoral, me puse a averiguar y realmente me tomé el trabajo de leer muchas cosas para ver cuáles son las causas estas orgánicas, ¿no? Y empecé a armar una lista, porque hay muchos escritos y no todos, digamos, identifican ahí, toman diferentes estudios, ¿no?
En estos estudios, bueno, se van tomando distintas alteraciones en las funciones cerebrales y demás, que permiten ir armando una lista que llega un momento en el cual uno se pregunta si a lo mejor no es más fácil pensar en armar una lista de lo que no ocasionaría autismo, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que todas estas disfunciones cerebrales que se nombran, no solamente las presentan personas que, digamos, están diagnosticadas con autismo, sino que muchas personas que no presentan ningún síntoma compatible con el autismo también tienen esta disfunción y sin embargo, bueno, no presentan este diagnóstico. Entonces, a todo esto sumemos que, bueno, se afirma que es un síndrome con una base neurobiológica, pero sin embargo, si leemos todos los manuales diagnósticos, ¿cómo es el diagnóstico? Clínico. Si yo ya quiero diagnosticar diabetes, hago un análisis a ver cuáles son los porcentajes o los niveles de insulina que tiene mi organismo, ¿no? Si realmente pudiéramos afirmar esto, podría haber otros modos de determinarlo. Sin embargo, y yo no digo de ninguna manera que no haya, de hecho, el sistema nervioso central se desarrolla en la relación con el otro, ¿no? Los primeros años de la vida, que son fundamentales en el desarrollo del sistema nervioso central, se producen en esta cuestión que hace el encuentro con el otro y los desencuentros también, ¿no? Donde hay un montón de interacciones que podemos pensar, pero no quiero seguir, digamos, con esto quiero poder avanzar para no quitar tiempo. Entonces, cuando nosotros buscamos una explicación que está originada en una alteración del cerebro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando por fuera? ¿Puede haber alguna cuestión, digamos, que podamos identificar como alteración en el funcionamiento cerebral, pero estamos dejando por fuera una cuestión fundamental que hace a la esencia humana, ¿no? Que es la intervención del lenguaje como determinante en los procesos de constitución subjetiva? Eso es algo que nos define, ¿sí? Como seres humanos, y si nosotros dejamos por fuera eso, dejamos por fuera la pregunta por la singularidad, ¿no? Que es lo que recién traía la compañera cuando estaba realizando la presentación, ¿no? Entonces nos encontramos, cuando empezamos a pensar en este diagnóstico, con que perfectamente responde a una lógica que, al dejar por lado la singularidad y plantear generalizaciones cada vez más amplias, porque con la sucesión del autismo al TGD, del TGD al trastorno de espectro autista, digamos, cada vez ampliamos más el panorama, en algún momento desapareció la psicosis, ya quedó desactualizado el título, no hay más psicosis infantiles, parece, ¿no? Porque ahora es el trastorno de espectro autista lo que abarca absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando definimos un diagnóstico, ¿sí? Ya teníamos los ejes para diagnosticar, tenemos el combo, ¿sí? Porque es la respuesta ya está armada y implica un abordaje multidisciplinario que involucra psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia, equinoterapia, fulvología, diría Messi. Cuantas más horas del día, preferentemente el 80% de las horas que un pibe está despierto, pueda realizar terapia, mejor. Entonces, tenemos el diagnóstico, tenemos el combo. Es como los celulares, bueno, falta que creemos la necesidad. A partir de la década del 80 y sobre todo en los últimos 20 años empieza a crecer exponencialmente el diagnóstico de TGD, porque el TEA es más reciente, ¿sí? Tenemos cada vez más pibes diagnosticados con TGD en el marco de un espectro
en el cual ya ni siquiera sabemos de qué se está hablando cuando se habla de TEA. Porque si hablamos de trastorno de espectro autista, y creo que cada uno y cada una de nosotras tenemos que responder qué carajo es, vamos a decir algo distinto. Dentro del psicoanálisis, dentro de los abordajes cognitivo-comportamentales, hay diferencias con relación a la posibilidad de definir de qué se trata el autismo. A nosotras, y cuando digo nosotras las incluyo a las chicas, cuando nos llaman los padres, no les pregunté, pero seguramente nos preguntan, bueno, por una admisión para su hijo con autismo, y no sabemos de qué carajo nos hablan. Si nos hablan de un pibe que presenta serios problemas en su desarrollo, que implican, digamos, a su constitución subjetiva, donde no aparece el lenguaje, donde está seriamente obturada la posibilidad de hacer lazo con otro, digamos, con todas las miles de posibilidades singulares que puede haber en el medio, algún caso, digamos, con algunas características que podríamos decir son peculiares, ¿no? Alguien que decimos, bueno, es peculiar, llama la atención, a lo mejor hay alguna cuestión ahí. Yo me acuerdo, en alguna época, daba clase en escuela secundaria, y tenía un alumno que bueno, tenía algunas características. Por ejemplo, no había acceso a la metáfora, podríamos hablar de una psicosis en este terreno, digamos, de un Asperger, ¿sí? Es un pibe que no tenía diagnóstico, no tenía certificado de discapacidad, estamos hablando de casi 20 años atrás. Él transitó toda su escolaridad sin ningún diagnóstico en el marco de una institución que alojaba. En esa época los chicos no tenían certificado de discapacidad. Hoy esa misma institución tiene 3 chicos por curso, a lo mejor, con algún proyecto de integración escolar. Pero eso no tiene que ver con la sobrediagnosticación solamente. Hay cuestiones, digamos, que hacen a la legalidad y a la inclusión educativa que han ido avanzando. Primero era la primaria, la secundaria, ahora estamos en la universidad. Con esta cuestión de la pregunta por la inclusión y demás. Y cómo garantizamos el derecho a la educación para todos y todas. Pero me estoy yendo de tema. Este pibe, era mi principal discutidor, porque ¿de qué me hablas? El inconsciente, es una locura. O sea, un saber no sabido, si él sabe. O sea, ¿cómo un saber no sabido? Una cosa tremenda. Pero había, digamos, en el entorno, ahí como una cuestión de acompañamiento, de colaborar regular. El pibe era excelente educativamente, digamos, tenía unas notas bárbaras porque aprendía todo de memoria, ¿sí? Podía reproducir, después no podía entender, ¿sí? El descubrimiento freudiano, pero podía reproducir un montón de cosas de memoria y tenía excelentes calificaciones, pudo terminar muy bien su secundaria sin ningún proyecto de inclusión educativa. Me enteré hace unos años, por una de esas casualidades, que ahora sí tiene certificado de discapacidad. Y diagnóstico, etcétera, ¿no? ¿Cuántas situaciones que a lo mejor en algún momento no eran identificadas? Por eso al principio dije, capaz que me hubieran diagnosticado. Me dijeron que me quede quieta y me muevo como si estuviera paseando un bebé. Entonces, a ver, habla del combo, ¿no? Este combo, ¿sí? Que implica abordajes multidisciplinarios, y deliberadamente utilizo multidisciplinarios porque eso no implica que haya un trabajo interdisciplinario. Abordajes que tienen por objetivo la normalización, la adaptación, sosteniendo en algunos casos programas altamente estructurados, ¿sí? Que en algunos casos son bastante intrusivos, y no lo digo yo, lo tomo de
tomo una cita de una persona autista, porque bueno, hay personas que pueden hablar de su experiencia y contarla y denunciar algunas cuestiones. En el libro de Maleval, que se llama Escuchen a los autistas, hay una cita de una mujer que se llama Annick de Seis o algo parecido, que cuando habla de estos métodos, digamos que lo que buscan es la adaptación y que buscan la docilidad, los denomina dictadura protectora. Me parece muy interesante, es bueno, una cuestión ahí que recuerdo, que no fui a buscar, pero digo ahora para compartirles, pero que sí la recuerdo porque es protectora, tiene las mejores intenciones, ¿sí? Pero no deja de ser una dictadura que no da ningún lugar a la libertad y con ello a la posibilidad de estructuración de un sujeto de deseo, la posibilidad de encontrar, digamos, la voz propia y poder elegir cuál es el camino propio. Con relación a esto, me anoté otra cita de Emiliano Galende, se ve que me enganché con Galende, que dice: ninguna relación puede considerarse terapéutica cuando se trata de teorías abstractas que tratan de construir explicaciones basadas en la sola autoridad y ejercicio disciplinario sobre el otro, negado como semejante y tomado como objeto para su tratamiento. Los abordajes educativos no dan lugar a la singularidad, con ello no dan lugar a la posibilidad de ubicar al otro en el lugar de semejante, dar lugar a ese enigma que el otro constituye, para imponer programas de aprendizaje, ¿sí?, que en algunos casos permiten aprender los colores o las letras, pero hay programas incluso que permiten aprender, por ejemplo, la autonomía, como si la autonomía, bueno, nos fuera a una posición que un sujeto está o no en condiciones de asumir con relación a las coordenadas subjetivas que transita, ¿no? La voluntad también se entrena. Yo que a mis alumnos de primer año les decía que el fracaso de la voluntad, cuando comenzamos el año, lo primero que trabajamos es descubrimiento del inconsciente, la subversión freudiana, y yo planteaba que el fracaso de la voluntad, bueno, es una de las grandes pruebas que podemos situar, ¿no?, como para probar la existencia del inconsciente. La voluntad se entrena, también la autonomía. El tema con estas cuestiones, con este tipo de aprendizajes, el gran problema que tienen es la generalización. Y esto no lo digo yo, lo dicen quienes lo practican. La posibilidad de trabajar perfectamente sobre la compra de un kilo de papas en el consultorio, a poder efectivamente hacerlo una verdulería, ¿sí?, o ver cómo interactuar con una persona porque la quiero invitar a salir, a efectivamente encontrarme con esa persona y poder hacerlo en el boliche de Asia de Cuba. Hay todo un abismo que es muy difícil ahí de poder lograr. Y bueno, cuando hablaba de cuando pensaba en este tipo de aprendizaje, ¿no?, se me ocurría relacionarlo con algo que trabaja Esteban Levin, que él lo introduce, y a partir de allí lo sigue trabajando, pero lo introduce en su libro Plasticidad Simbólica. Este tipo de intervenciones son muy efectivas, ¿sí? De hecho, a ver, con nuestros hijos, con cualquiera, digamos, el premio, el castigo, la cuestión de
de los estímulos, digamos, que pretenden fomentar una conducta o los aversivos que pretenden hacerla decrecer, son moneda corriente, no es que no los usamos. El tema es que no es lo mismo, digamos, plantear este tipo de intervenciones e incluso que las utilicemos con pibes que están estructurados en la neurosis, por ejemplo, ¿no? Que en pibes que presentan, digamos, coordenadas subjetivas tan arrasadas como es el caso del autismo, donde la cuestión se torna muchísimo más compleja, donde todavía no se ha estructurado un sujeto de deseo, ¿sí? Esteban Levin dice que esto es muy efectivo y lo relaciona con la plasticidad neuronal, ¿no? La plasticidad neuronal es necesaria, permite la posibilidad de sostener un montón de aprendizajes, permite que ante alguna lesión neurológica otras neuronas puedan asumir las funciones de neuronas dañadas. La plasticidad neuronal es absolutamente necesaria, es fundamental en los primeros años de vida, ¿sí? Pero se sostiene durante toda la vida. El tema es que cuando se producen aprendizajes que están solamente basados en esto, ¿sí? Cuando yo dejo de presentar el estímulo o el refuerzo, digamos, que permite sostener determinada conducta, la conducta se diluye. O sea, nosotros creo que todo el primer año, cuando empezamos la facultad, vimos Watson, Pavlov, y nos encontramos con los perros a los cuales se le tocaba la chicharra. Ahora sí, durante 10 veces seguidas la chicharra se toca y la comida no viene, el perro deja babear. Ya no espera la comida. Entonces, este tipo de cuestiones, digamos, genera que un aprendizaje que tal vez es efectivamente logrado y que se puede sostener. Yo me quiero girar para ver a la gente, si me corta. Después, digamos, si no sostenemos de forma permanente el estímulo o el refuerzo que lo permite sostener, el aprendizaje se cae, ¿sí? Esteban Levin a esto, digamos, lo articula con el concepto de plasticidad simbólica, que es el que a nosotros nos interesa. Cuando hablamos de plasticidad simbólica no hay machaque, no hay sostener sucesivamente un refuerzo para condicionar una conducta o un aversivo para hacer decrecer una conducta que no es funcional, ¿sí? La plasticidad simbólica no requiere de refuerzo. ¿Por qué? Porque la plasticidad simbólica lo que produce es una marca, ¿sí? Una modificación, hay una huella, que hace acontecimiento, dice él. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta experiencia que hace acontecimiento, ¿sí? El sujeto puede tomar otra posición. Y eso no requiere luego de refuerzo para que se sostenga. Cuando yo pensaba en esto, me acordaba justo de una intervención que se las comparto porque es bastante antigua. En la institución en la que trabajamos teníamos un paciente que sistemáticamente cuando iba al baño regaba todo y regaba todo. Creo que el 0,02% caía dentro del inodoro y cuando hacía pis me daba todo el baño. Lo que nos implicaba laburar, digamos, esto, era todo un trabajo, no se quería agarrar el pito, encima se lo acompañaba al baño, alguien se paraba atrás de la puerta, le decía, ojo, fulanito, fíjate de hacer pis adentro, y el tipo, por más que tuviera la puerta cerrada y se le hablara de afuera, porque quien lo espiaba, se daba vuelta, y al darse vuelta, porque alguien le hablaba de atrás, hacía todo el sistema ahí de chorreado en 180 grados. Bueno, era toda una cuestión. Esto sucedía en todos los espacios, digamos, en la casa, estaba integrado en una escuela. Hasta que un día, no
sé bien por qué, porque no puedo definir, debo haber tenido un mal día, debo haber tenido muchas cosas que hacer, debo haber estado cansada, etcétera. Paso por el baño, estaba todo meado y me recaliento. Y entro al taller y digo, ¿quién fue al baño que está todo meado, está regado por todos lados el pichí? Y la tallerista me mira, lo mira. Fulanito, yo no fui al baño, me parece que vos fuiste el último que fue. Y el tipo miraba el piso, se hacía el boludo. Acá, el que ensució el baño se empieza a hacer cargo de limpiarlo. Yo lo lamento. Esto así no va más, porque nosotros no podemos ser esclavos que estamos limpiando el pichí de otro. Acá cada uno a partir de ahora se hace cargo de su pichí. No puede ser. Y el tipo tuvo que limpiar el baño una vez. Ahí hubo un pequeño refuercito, porque a las 2 veces después, creo, solo 2, antes de que volviera a ir al baño, se le dijo, che, acordate que si no haces pis en el inodoro, lo vas a tener que limpiar vos. Nunca más. Esto pasó hace como 8 años. En la casa sigue regando. Hay algo del orden de la legalidad que pudo inscribir, que claramente, bueno, no estamos teniendo posibilidades de que se transmita en otros espacios, pero que le permitió ordenar algunas cuestiones y que esto no vuelva a suceder. En fin, entonces estaba articulando esta cuestión de los modos de intervenir, ¿no? Y la posibilidad de intervenir desde lo estructurado y esta cuestión que genera la dependencia del refuerzo, ¿sí? O estas intervenciones que pueden producir un acontecimiento y que pueden modificar la posición de un sujeto. En las primeras, digamos, ¿sí? En estas intervenciones estructuradas estamos hablando justamente de infancias que van a caer al lugar de objeto, ¿sí? Un objeto a manipular, un objeto sobre el que se interviene, ¿sí? Donde no hay lugar para una experiencia deseante, donde no hay lugar para la plasticidad simbólica, ¿sí? Y en todo caso hay un deseo que está en juego allí, ¿sí? Pero no es el del niño o de la niña, sino que en todo caso es el del terapeuta, que es el que establece cuál es el ideal hacia el cual nos queremos dirigir y cuáles son las conductas que tenemos que hacer potenciar y cuáles son las que tenemos que crecer, ¿sí? Ahora, los pibes que caen con sus estereotipias que son tan frecuentes en el autismo, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con las estereotipias? Yo me parece que estoy hablando mucho, ¿no? No me gusta ser irrespetuosa, porque encima me dijeron primero y no quiero hablar tanto y ocupar tiempo para las chicas. Cuando intervenimos sobre una estereotipia y nosotros pensamos que vamos a intervenir sobre esa estereotipia justamente generando condiciones para potenciar otras conductas y hacer descrecer la estereotipia sin considerar que ese sujeto ahí arma esa conducta que puede no llevar a otra cosa, que puede cerrarse sobre sí misma, que puede ser circular, que todo lo que queramos pensar, pero que sin embargo es la única respuesta propia que tiene, que pudo armar para resistirse a experiencias de profunda fragmentación que le generan muchísimo malestar, o para hacer coto a ese otro que viven y experiencian como intrusivo, ¿sí? Estamos ejerciendo violencia. Si nosotros intervenimos desde ese lugar, estamos ejerciendo violencia. Entonces, es muy difícil pensar las intervenciones en el caso por caso, poder construir artesanalmente estrategias que nos permitan pensar acerca de la singularidad de cada sujeto y de qué modo poder armar a lo mejor con esa conducta
que es siempre idéntica y demás, o a partir de algún objeto que lleva adherido a su cuerpo, alguna cadena donde eso, digamos, pueda dar lugar a otra cosa, ¿sí? Es muy complejo de pensar y requiere de un trabajo en equipo, ¿sí? Necesariamente. Es, por supuesto, mucho más fácil resguardarnos en un método que ya está preestablecido, ¿sí? Estos abordajes estructurados nos permiten sostenernos justamente en el manual que orienta la intervención, ¿eh? Tenemos ya escrito el programa de intervención, entonces lo seguimos y punto. El primer encuentro trabajamos esto, el segundo le decimos mírame y aplaudimos y demás, ¿sí? Y después pasamos a otra cosa, pasamos al dame, ¿sí? Entonces, es fácil y eso nos resguarda, nos baja la ansiedad, porque realmente la experiencia de no saber qué mierda hacer para que un pibe nos dé pelota, o para que se deje de dar la cabeza contra la pared, no es fácil de sostener. Entonces, estos abordajes, que bueno, yo los entiendo del lugar de los que son predecibles. Bueno, ahí está el cliché, ¿no? Esto que es siempre igual, aunque se adapte a los intereses de cada sujeto, porque hay intentos de adaptar a los intereses. Entonces, si a fulano le gustan los autitos, trabajamos con autitos, y si a otro le gustan los muñecos, trabajamos con muñecos. Pero caen desde en ese lado, ¿no? Del ejercicio, de la intrusión, el ejercicio de la violencia, ¿sí? Y de esto que produce, digamos, modificaciones que son efectivas, pero que son hasta ahí, ¿sí? Que necesitamos sostener las 8 horas por día, preferentemente, para que esto se efectivice, se pueda sostener a largo plazo. Ahora, son abordajes que no dan lugar a una experiencia infantil, que no dan lugar a una experiencia deseante, que no dan lugar a la originalidad, ¿no? Son niños y niñas que son objeto de intervención, como decía Galende, ¿no? Que no son tomados en esta dimensión que tiene el otro como semejante, con la dimensión de alteridad, ¿sí? Y esta cuestión, digamos, de lo enigmático que tiene el otro para nosotros, ¿sí? Hay algo del otro siempre que se nos escapa, que nos resulta enigmático, y estos pibes, vistos desde este lugar, no tienen eso. No son considerados como semejantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder darles un lugar de semejante en este sentido que plantea Galende? Y acá yo me anoté los ítems. También tengo la lista de los tips. No se ilusionen. Pero nosotros necesitamos postergar la sistematización, ¿sí? Esa sistematización estructurada no habilita la emergencia de una subjetividad deseante, ¿sí? Esto no implica que cuando nosotros trabajamos en una institución, por ejemplo, y estamos a cargo de un taller, no vayamos a planificar, ojo, ¿sí? Esto no quiere decir que no vayamos a planificar, pero nosotros vamos a planificar una actividad a partir de determinados objetos o a partir justamente de un hacer que proponemos, que es una planificación que va a ser flexible, ¿sí? Que va a implicar, digamos, no imponer mi deseo, en el sentido de que yo determino cuál es el ideal hacia el cual el pibe se tiene que dirigir y que el programa de intervención va a estar dado desde ese lugar, sino que lo que yo voy a hacer es donar mi deseo, ¿sí? En esto de donar mi deseo, yo voy a hacer una oferta. Ahora, si nosotros damos lugar, digamos, al otro como semejante, ¿sí? Si hacemos una hipótesis de sujeto deseante allí, en esos pibes, digamos, con lo que elaboramos, nosotros tenemos que estar dispuestos a que digan que no. Y que tal vez tengamos que ensayar otra cosa. Es fundamental que nosotros podamos, en nuestro trabajo con estos pibes, y si pretendemos posicionarnos desde otro lugar
desde los conceptos que nos ofrece el psicoanálisis, ¿sí? Podamos sostener una escucha que a veces involucra la mirada también, ¿no? Que esté disponible a la sorpresa, a encontrarnos con algo que esperamos. Ahora, para hacer esto nosotros tenemos que sostener un trabajo que es artesanal, ¿sí? Y que se inventa cada vez con cada uno y con cada una. Por eso es tanto el trabajo que nos da en los equipos, ¿sí? Trabajar sobre cada uno y cada una de los pibes y poder pensar en interdisciplina cómo intervenir. Con esto, con relación a esto, me acordaba de una cita de Castoriadis, que justo en una charla que tuvimos, la trajo Juan, que vino a escuchar, y en una entrevista que yo grabé porque era para mi tesis en su momento, me acuerdo que él recordó esta frase que yo hoy la traje, se la acordó a su modo, ¿no? La parafraseó, ¿sí? Yo la busqué. Castoriadis, en Psicoanálisis, Proyecto y Elucidación, dice: el analista tiene necesidad de su saber para no servirse de él. No hay método que aporte la solución, que debe descubrirse cada vez. El analista tiene necesidad de su saber para no servirse de él. No hay método que aporte la solución, que debe descubrirse cada vez. El abordaje institucional es multidisciplinario y puede ser interdisciplinario en función de, bueno, cómo se labure, ¿no? Ahora, yo entiendo que hay algunos conceptos fundamentales del psicoanálisis que tienen que dejar alguna marca en el saber sobre el cual, digamos, las otras disciplinas orientan su práctica, ¿no? Conceptos como la conceptualización de sujeto, transferencia, la dirección de la cura. Ojo, esto no quiere decir de ninguna manera que todos tengamos que ser psicoanalistas y que tengamos que funcionar en la endogamia, ¿sí? Para nada. Pero sí, y rescato y me parece que es fundamental que afrontemos esta experiencia de tensión que se genera en los equipos, ¿sí? Cuando la psiquiatra dice una cosa, el psicoanalista dice otra, la psicopedagoga plantea otra lectura y tenemos que vernoslas con todo eso, ¿sí? Que no es fácil. Pero sí entiendo en esto que les planteé, de que hay algunos conceptos fundamentales que es importante, si pretendemos trabajar desde esta perspectiva y no hacer un cocoliche, que es importante que dejen su marca, digamos, en la práctica en las intervenciones, digamos, que desde otras disciplinas se realizan, porque entiendo que es importantísimo que estemos advertidos y advertidas con respecto a algunas cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo introducir una legalidad cuando estamos trabajando con un pibe y hay alguna cuestión disruptiva. No es lo mismo introducir una legalidad que funciona a modo de terceridad, digamos, en el sentido que hay una legalidad que nos atraviesa a nosotros también, y no solamente a ellos, que transmitir que tal vez, digo, transmitir esta legalidad impone alguna limitación, incluso alguna restricción respecto de lo que va a poder o no va a poder hacer, pero no es lo mismo transmitirlo desde esta manera y en su función de legalidad que nos atraviesa a todos, que, por ejemplo, poner un castigo, ¿sí?, que nos sitúa en una relación de especularidad de uno a uno y que termina reforzando en esa intervención a ese otro
que tienen muchas veces estos pibes, porque estos pibes muchas veces no quieren saber nada con el otro, porque el otro para ellos es intrusivo, es avasallante, es arrasador. Y si nosotros intervenimos desde la especularidad, ahí, sin una terceridad que auspicie de legalidad, estamos haciendo iatrogenia, ¿no? Cagadas, pero no quedaba bien. Entonces, digo, esto es difícil, es más difícil, elegimos el camino más difícil, ¿sí? Que es el de no tener una hoja de ruta, o en todo caso tenerla, pero siempre tener que estar escribiéndola en lápiz, de algún modo, ¿no? Para poder repensarla al día siguiente, ni siquiera al mes siguiente. Y poder laburar, además, en equipo, sosteniendo una direccionalidad que se sostenga en cierto discurso, ¿sí? Que no fragmente a los pibes. Bueno, llegué hasta acá. Espero no haber sido muy larga. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a todas y a todos por estar presentes. Voy a retomar cuestiones, voy a ser más breve que Mariel. Voy a retomar algunas cuestiones que ella planteó y también que planteó Lourdes en relación a los contextos, al contexto actual. Ustedes saben que el sector de la discapacidad se encuentra atravesando un momento muy crítico. Día a día podemos ubicar cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad y bueno, quienes estamos trabajando en el sector estamos en un momento de lucha. Es interesante ubicar sobre todo dispositivos y modos de abordaje institucionales cuando se trata de la clínica del autismo y la psicosis infantil, y esto tiene que ver con un contexto, con el contexto neoliberal que planteaban las compañeras en relación, bueno, a la implementación de políticas que apuntan al individualismo, al debilitamiento del lazo social, a la ubicación del otro como rival, como enemigo, a la culpabilización de los sectores más vulnerables dentro del sistema. Se culpabiliza al pobre, al discapacitado, al jubilado, todo aquel que forma parte de los sectores más vulnerables. La salud y la educación son derechos humanos fundamentales y eso lo sabemos todos. Sin embargo, dentro del neoliberalismo se plantean como bienes al servicio del mercado de consumo, ¿sí? La industria farmacéutica se encuentra al servicio del lucro y los sujetos no somos sujetos de derechos, sino que somos clientes. Quienes trabajamos en infancias vemos cómo avanza velozmente la patologización y la medicalización de las infancias. En esto que planteaba Mariel, con los diagnósticos invalidantes, estos circuitos que recorren estos niños y sus familias, estos recorridos que bueno, comienzan muchas veces cuando la familia consulta al pediatra por alguna dificultad en el desarrollo del niño, no viene el lenguaje, no se logra el control de esfínter, niños que no pueden estar en lugares sociales, y la derivación va directamente a neurología. El neurólogo rápidamente establece los famosos diagnósticos TGD, TEA, ¿sí? Que además son diagnósticos que vienen del DSM, que son los referentes, es el referente, el manual referente para los trabajadores de la salud que patologizan y medicalizan. Bueno, esto es bastante preocupante porque, bueno, por ahí profesionales que no conocen de psicopatología infantil realizan estos diagnósticos e introducen en una cronicidad de la cual es muy difícil salir, ¿no? Entonces, luego del diagnóstico TGD, TEA, autismo, viene el tema de la medicalización, ¿sí? Sacar el certificado de discapacidad, como decía Mariel, el combo de tratamientos individuales, multitudinarios, aunque no siempre interdisciplinarios, y muchas veces también la escolaridad forzada.
Entonces, bueno, esto también es un problema porque el campo de la llamada discapacidad ha quedado definido por el discurso médico, es el que impera, es el que decide qué tratamiento, qué diagnóstico para estos niños. Entonces, bueno, ¿cómo intervenir en este contexto frente a esta situación, frente a esta clínica? Por eso, bueno, vamos a presentar una experiencia institucional de un dispositivo que intenta resistir a este contexto y apunta a generar un espacio que aloje al niño y a la subjetividad. ¿Nos escuchan? Bueno, se trata de un centro educativo terapéutico que se llama El Trampolín, que recibe a niños con severas dificultades en la constitución subjetiva, niños entre 4 y 14 años de edad, fundado en 1992, que bueno, la década del 90 también fue una década un momento muy difícil para el país. Bueno, y esta institución fue creada por la psicoanalista Viviana Duhovne. Nosotros tomamos el dispositivo clínico de la práctica entre varios, que es un dispositivo, el nombre sugerido por Miller para una modalidad de trabajo clínico con niños psicóticos y autistas en un contexto institucional preciso, pero en realidad quien es el creador, el inventor de este dispositivo de la clínica entre varios, de la práctica entre varios, es el psicoanalista italiano Antonio Di Ciaccia. Y esta clínica entre varios tiene el antecedente en una institución de Bélgica que se llama la ANTEN 110. Nosotros retomamos la práctica entre varios, obviamente en un contexto socioeconómico y político-económico muy diferente, y nos apoyamos en 4 ejes fundamentales que tiene el dispositivo. Uno es el trabajo que se realiza con los niños en los talleres. También tenemos como otro eje las reuniones de equipo fundamentales. Una vez por semana nos reunimos todos los integrantes del equipo a pensar de manera interdisciplinaria las estrategias de intervención para el trabajo con cada niño y con cada niña. Es decir, pensar en equipo que ese modo de presentarse que tiene ese niño o esa niña, el modo de hacer lazo al otro, como decía Mariel antes, el tratamiento o el uso que hace de determinados objetos, la relación que tiene con el lenguaje, con la voz, la permeabilidad de la palabra, poder tomar este modo y poder pensar que estas son manifestaciones de un trabajo psíquico que ese niño y esa niña está intentando fallidamente realizar, y a partir del trabajo en equipo poder pensar el modo de abordaje del caso por caso, singular. Una tercera pata del dispositivo es el trabajo con los padres. Ustedes saben que cuando se trabaja con niños, siempre es con los padres. Se los invita a poder, se los convoca a poder hablar de ese hijo más allá de los diagnósticos y de la historia clínica. Los padres llegan a las instituciones con carpetas llenas de informes escolares, médicos, que nada nos dice de ese niño, nada nos dice del sujeto. Entonces, bueno, nos ponemos a la escucha del lugar que tiene ese niño para la fantasmática materna y o paterna, ¿sí? Tratamos de implementar esto que dice Pablo Peusner, que es, bueno, una política de trabajo con los padres, ubicarlos en un buen lugar, ¿no? Y esto tiene que ver con no culpabilizarlos, no responsabilizarlos, pero sí implicarlos éticamente. Bueno, según cada caso se va a establecer una política de trabajo con esos padres. Y sucede algo que tiene que ver con los primeros efectos que se produce en el trabajo, también con los niños y con los padres, que a medida que se empieza a atribuir subjetividad a esos niños, por un lado empieza a ceder esta posición refractaria frente a la demanda del otro, y ese niño o esa niña empieza a participar de alguna actividad, de algún taller. Y también en este momento, cuando nos ponemos a trabajar con los padres, uno puede ubicar justamente esto, que al atribuirle subjetividad a ese niño o esa niña, los padres pueden ir corriéndolo de ese lugar de objeto. Fundamental.
Otra de las patas del dispositivo y que está muy en relación con el contexto actual son las reuniones interinstitucionales. Y esto es porque actualmente la población que llega al trampolín, no sé Mariel si pasa en Casa Azul, supongo que sí, pero llegan niños cada vez más grandes, de 7, 8 años de edad, a veces aún mayor, y ahí ya perdemos todo un tiempo muy valioso de intervención en un tiempo preliminar del armado psíquico. Y además, no solo que llegan cada vez más grandes, sino que las derivaciones vienen en general de las escuelas, ¿sí? De escuelas especiales o de escuelas comunes, donde no saben qué hacer con un niño que no habla, que pega, que revolea objetos, que no controla esfínter, que no puede permanecer sentado en la silla o en el salón. Llegan al trampolín después de haber tenido varias experiencias fallidas en el sistema de educación formal. Y a veces también la derivación es, bueno, para que hagan el pasaje de la escuela al SET, y muchas veces no, sino que es para poder pensar estrategias para que ese niño, esa niña pueda permanecer en el sistema educativo, pero también en articulación con el espacio del SET. Y este es un eje fundamental del trabajo con los docentes. Legitimar, habilitar la práctica docente. Esto los psicoanalistas debemos salir de las instituciones, del consultorio y trabajar con los docentes, porque los docentes necesitan algunos recursos teóricos para saber qué le pasa a ese niño con el cual está trabajando, por qué este niño, esta niña tienen este modo de hacer lazo, de presentarse. En ese sentido, el trabajo con los docentes es fundamental. Otra de las cuestiones también en relación de por qué las derivaciones llegan de las escuelas especiales por la normativa vigente, ¿no? Por la Ley de Educación Nacional, que dice que todo niño debe ir a la escuela. A ver, esta ley sin duda es una herramienta muy valiosa, que junto con otras leyes conocidas, seguramente ustedes las conocen, como las 26.000, todas pensadas desde una perspectiva de cumplimiento de los derechos humanos, todas abordan la necesidad de realizar un diagnóstico integral para pensar en tratamientos correctos, plantean la interdisciplina, ¿sí? Son herramientas muy valiosas, pero quienes trabajamos a menudo en infancia con estos niños sabemos que se vulneran cotidianamente sus derechos, y es ahí cuando tambalea el para todos de la ley. Entonces, la ley de educación es muy valiosa y a veces es un arma de doble filo, ¿no? Porque pensamos, bueno, ¿pueden todas las escuelas llevar a cabo proyectos y prácticas escolares que incluyan inclusivas? ¿Es siempre la escuela el mejor lugar para un niño? Entonces, la llamada integración escolar manifiesta siempre el respeto por el cumplimiento de un derecho. ¿Por qué será que estos niños rechazan la demanda pedagógica? Y ahí, retomando lo que decía Mariel, bueno, en realidad lo que estos niños rechazan es la demanda proveniente del otro. Como decía Mariel, el otro en la psicosis tiene características particulares, un otro no barrado, completo, intrusivo, que molesta al niño autista o psicótico. Todos nos tenemos que arreglar con el otro es condición del surgimiento del sujeto, pero en la psicosis este otro es un otro amo que todo lo sabe y todo lo ve. Es por eso que, tomando los fundamentos de la práctica entre varios, se trata en el trampolín de presentar un modo de tratamiento del otro, un otro regulado, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su presencia, en cuanto a su demanda, en cuanto a su saber, en cuanto a su mirada y a su voz, ¿sí? Poder presentarnos, además, destituirnos unos a otros, y entendemos que esta forma pluralizada y regulada de presentarnos frente a los niños permite otro modo de hacer lazo social y otro modo de habitar el mundo mucho menos sufrientes. Entonces tenemos un tratamiento por parte de la institución, la práctica entre varios a través de la regulación del otro, del tratamiento del otro, y por el lado del niño, la invención de parte del sujeto. Es decir, poder tomar este modo de presentarse del niño como un trabajo psíquico que están realizando de manera fallida.
Le voy a dar la palabra a mi compañera para que pueda explayarse un poco más en el trabajo que se realiza con los niños en los talleres y en la jornada del trampolín. Gracias. Bueno, ahí. Bueno, yo me voy a detener un poquito más en esto que mencionaba Clau, específicamente en el trabajo, para poder pensar modos de producción subjetiva por vías alternativas. Porque uno sale por ahí de la formación de grado y lo que se insiste generalmente es en la constitución subjetiva por la vía de la neurosis o por la vía de la metáfora, y poder pensar que este modo de presentación pluralizado habilita otros modos de producción subjetiva también. Retomando esta cuestión de lo que plantea respecto del abordaje del dispositivo institucional, que es la práctica entre varios, funciona de alguna manera como un artificio para poder acercarle a los niños un modo de presentación regulada, un otro regulado, y habilita, bueno, como mencionaba ella también, el tema de la destitución de unos por otros y el tema de la pluralidad, una forma, digamos, de tratamiento del gozo y una versión regulada del otro para estos niños. Lo que se regula, lo que intenta regularse en el marco del dispositivo concreto de taller, pero en general en la jornada completa, es el tema de la mirada, la voz, la presencia, el modo en cómo se le acercan determinados elementos o materiales a los niños, cómo se los convoca a determinada actividad, siempre es de un modo no directo, digamos, soslayado. Lo que se plantean son encuadres concretos de trabajo que para nosotros, bueno, las más viejas los mencionamos talleres, en el último tiempo eso ha ido variando el modo de denominación, pero el encuadre es el mismo. De talleres pasaron a espacios culturales que son de alguna manera coordinados por al menos 2 adultos. Esto va renovándose año a año porque se da, por supuesto, la libertad al adulto a que pueda ofrecer algún tipo de propuesta que tenga que ver con su interés. Surge como una propuesta de interés de parte de los adultos. La miro a Emilia, que me mira concentrada. Hay una tallerista ahí que me está mirando. Entonces, este tipo de propuestas que en primera instancia lo planifican de alguna manera entre los adultos, y a partir de ahí se convoca a los niños, aquellos en quienes se supone cierto interés por la actividad concreta, o bien, si uno no lo puede ver en la actividad en sí misma, sí por lo menos en los elementos o en los materiales que se ponen a circular como parte del encuadre, para habilitar un modo de tratamiento subjetivo singular de esos elementos. Cada niño va a hacer un uso de esos materiales que va a ir de acuerdo al momento subjetivo que estén atravesando y en el que uno los pueda ubicar. Así han funcionado, y a lo largo de todos los años han funcionado talleres que van renovándose año a año. Hay talleres de arte, de cocina, de música, de plástica, de cuentos, historietas, de imagen y autonomía, el clásico de relajación, porque el tema de la pacificación es uno de los primeros objetivos. Son distintos talleres que van a tomar distintos ejes centrales del trabajo. En algunos casos se pone el eje o como prioridad la posibilidad de facilitar cierta elaboración de una consistencia corporal. Entonces el trabajo con el cuerpo aparece como un eje primordial. En otros, la posibilidad de introducir ciertas alternancias, ciertos ritmos, ciertos turnos. En algunos otros se pone más en juego la voz, la palabra. En algunos la posibilidad del trazo, el dibujo, y ni hablar la escritura cuando esto es posible, digamos que abre también todo un abanico de trabajo distinto. Entonces este modo de presentación pluralizado y regulado por parte de los adultos habilita de manera progresiva la posibilidad de la emergencia de alguna manera de ciertas producciones singulares, que es lo que nosotros entendemos como invenciones del sujeto. A partir de aquí podemos pensar o delimitar ciertos efectos subjetivantes del dispositivo que vienen de alguna manera a instalarse como una respuesta a las planificaciones terapéuticas que vamos elaborando caso por caso. Se van pensando las intervenciones en singular, los elementos que se van incluyendo, que de alguna manera tienen como el sello de las elecciones propias de los niños. Ya uno, cuando los empieza a conocer, pesca cuáles son los elementos
que convocan al niño y en los cuales los niños se detienen para un trabajo posible. Entonces estos elementos son pensados a la hora de incluirlos en un espacio de taller. Se piensan también los momentos en los que se puede intervenir, los adultos que deben intervenir en algunos casos y no en otros. Todos espacios todo es espacio de debate, de consenso y a veces no tanto en el marco de las reuniones de equipo, esto que mencionaba un poco también Mariel. Somos muchos, es un equipo numeroso, entonces bueno, es como la cocina y el lugar de la elaboración de todas las estrategias, nuestras reuniones semanales. Como efectos subjetivantes, un primer objetivo central tiene que ver con la pacificación, entendiéndola como antesala de algún modo de producción posible por parte del niño. La estabilización y el armado de una suplencia en los casos en los que esto es viable y a modo de una invención. Vamos a insistir en todo momento, insistimos y resistimos respecto a este tipo de prácticas que mencionaban las chicas, en una mirada despatologizante. Esto supone por ahí correr el eje del trastorno, de la patología, de lo que no anda, muchas veces de lo que debería haber sucedido según la estructuración subjetiva de la neurosis y no se logró, no se alcanzó, no se llegó. Si uno corre un poco el eje de ahí, puede pescar el trabajo absolutamente singular que realiza cada uno de los sujetos. Digamos, la idea es poner el eje en el enorme esfuerzo de invención que hay en todos los casos, que siempre hay un enorme esfuerzo de invención. En algunos casos aparece de un modo mucho más florido, mucho más concreto, más elaborado, y en algunos otros casos uno tiene que pescarlo más en el detalle, pero siempre hay un enorme esfuerzo de invención por parte del sujeto. Esto supone un trabajo absolutamente minucioso, artesanal, finamente calculado al detalle, un trabajo al que el sujeto se dedica bueno, todo el tiempo, que involucra el cuerpo y el ser completo del sujeto. Entonces la idea es poder recuperar, darle lugar, digamos, es crear un escenario propicio para que este tipo de trabajo pueda bueno, tener una elaboración que tenga que ver con un modo de producción subjetiva. Ese trabajo tiene que ver con de alguna manera, nos permite a nosotros poder ubicar un sujeto posible allí. Por supuesto que no hablamos del sujeto del inconsciente, digamos, hablamos de un sujeto que se estructura por vías alternativas a la metáfora, un sujeto que trabaja incansablemente en la creación de una consistencia corporal, en la creación de cierta consistencia corporal, que le permite a partir de eso establecer un lazo, un intercambio con otros, con adultos o con pares, incluso en los autismos. A partir de esto, bueno, destacamos las invenciones por parte del sujeto. Con esto nos referimos a un modo singular de presentarse, un modo de hacer lazo, un modo de estar con otros, un modo particular de elegir y de usar determinado elemento, determinado objeto, que lo lleva como adherido a su cuerpo y que permite también de alguna manera armar un lazo a partir de un trabajo como ese. Un trabajo propio que de alguna manera le permite al sujeto crear un cuerpo, una modalidad de presencia y a partir de ahí una forma de lazo o intercambio que tiene de alguna manera el sello de ese trabajo singular o de esa invención. Como posicionamiento ético respecto de la práctica, pensamos que un modo posible para poder acompañar, apuntalando de alguna manera este tipo de producción subjetiva, retomamos la función secretario que plantea Lacan, que supone tomar de alguna manera el relato del sujeto al pie de la letra, entendiendo que esta función va a tener características particulares según el caso del que se trate. No es lo mismo en los casos de autismos como en el caso de psicosis, pero siempre aparece como un apuntalamiento, como una apoyatura para que todas estas producciones singulares al modo de invención puedan desplegarse. Nos parecía importante tomar a modo ilustrativo dos modalidades de lo que entendemos, dos modalidades fundamentales de invención, por lo menos las que encontramos nosotros más frecuentemente en nuestra clínica, según los casos con los que trabajamos. Hay una que es mucho más frecuente, que tiene que ver con el tratamiento particular de un objeto, de un elemento, de una materialidad que lo convoca al niño particularmente y que lo elige, que hay una elección indudable en determinado elemento que puede ser cualquier cosa. Y en algunos otros casos donde ya el sujeto hace uso del lenguaje,
aparecen otras vías alternativas para la estabilización o para pensar en el armado de una suplencia, el modo de una invención, que muchas veces nos sirve mucho como herramienta, el tema del trazo, el dibujo, la escritura, ni hablar la escritura. Me voy a detener más en el primer caso, que es para nosotros como el paradigma de nuestro trabajo, y es por otro lado lo que a mí más me convoca también, así que me voy a explayar más en el primer caso. El primer caso ubicamos en un lugar primordial y fundamental en un objeto y a una materialidad, y con esto nos referimos a muchas veces elementos, objetos, restos de objetos, desechos, muchas veces, cualquier cosa que el sujeto elige, que es indudable que hay una elección que recae sobre ese elemento, que puede ser cualquier cosa, que el sujeto lo reviste de un valor inigualable, que tiene un valor enorme, que lo acompaña al sujeto para poder transitar diferentes espacios, para poder estar con otros y demás. Pueden ser pelusas, hilitos, banditas elásticas, una silla, cordones, bueno, la silla de la silla, que salen caras después, pero uno habilita ese tipo de trabajo también. Algún juguetito plástico que haga algún ruidito, digamos, algo, cualquier cosa que el sujeto toma de alguna manera como apoyatura, como para poder circular, para poder estar con otros, que le permite eso incluirse en una escena lúdica, bancar una demanda concreta y directa en un encuadre más rígido, como puede ser el espacio del taller. Bien, y lo que es fundamental es que a partir de ese elemento uno puede de alguna manera, cuando pesca más o menos de qué se trata el modo de uso, poder habilitar ahí a partir de eso y con eso un lazo o un intercambio con el niño. Entendemos que bueno, es enorme la variedad de elementos que se pueden pescar. Cuando trabajamos con niños, lo primero que uno hace a la hora de hacer una evaluación incluso es, bueno, ver esto, qué agarra, qué usa, qué elige, y cuando elige lo que elige, cómo lo usa, cómo lo mueve, si lo estira, si lo tira, si lo empuja, si lo pone y lo saca, digamos, pescar cuál es el modo de uso que hace con ese elemento, porque a partir de allí, de ese detalle, bueno, está el germen de lo que uno piensa como estrategia de intervención. Entendemos que algo de los materiales o de los objetos, de las características del elemento, hace que el sujeto se detenga. Puede ser en algunos casos la textura, en otros casos la posibilidad de hacer algún ruidito que siempre es exactamente el mismo, algo que le permita al sujeto crear una función nueva para ese elemento. Entonces el sujeto elige, recorta un material y va a inventar con él, y a partir de él un modo propio de usarlo, una forma particular de usarlo, y a partir de esto muestra una técnica absolutamente experta en el uso del elemento, que incluso cuando uno intenta replicarlo no sale igual, no sale. Si uno intenta imitarlo es absolutamente complejo, es un modo de tratamiento muy particular y se muestra como un experto realmente en el uso, con una habilidad que contrasta con los momentos en donde no tiene el objeto, donde uno puede pescar esta fragilidad o esta fragmentación corporal de un modo más evidente, y esto rápidamente desaparece con el uso, con el objeto en mano, y principalmente con en mano si es algo que se puede agarrar, y principalmente con el uso del elemento. Entonces, a partir de esto entendemos que hay cierta consistencia corporal que el sujeto se procura con un tratamiento como este, o sea, se elabora una consistencia corporal a su medida, y es un trabajo absolutamente artesanal, en el sentido de irreproducible, digamos, singular y absolutamente irrepetible. No solo porque no sale si uno intenta imitarlo, sino porque no hay dos niños que trabajen con un objeto del mismo modo, incluso cuando puede ser el mismo objeto. El tratamiento es siempre inédito. Entonces entendemos que esta técnica, donde el sujeto se muestra un saber hacer como experto, la pensamos como una primera operación de invención, como un recurso del sujeto para hacerse un lugar de alguna manera en el mundo del lenguaje, de un modo menos intrusivo. A partir de ahí recuperamos eso como el ABC de la estrategia de intervención para ese niño en singular. Entendemos que eso le otorga un cuerpo, y junto con esto la posibilidad de un lazo y un intercambio.
A partir de aquí entendemos que ese modo, digamos, ese tratamiento singular del objeto, lo podemos pensar como una forma de producción subjetiva que puede instalarse por la vía de la materialidad y a través de ella, a través de lo material, que usa lo material como un recurso privilegiado y a su alcance para poder instalarse como una operación inaugural. Algo sucede a partir del uso de ese elemento, contrasta con los momentos en los que no está, y un niño que todavía no ha recortado determinado objeto, acontece cierto viraje subjetivo a partir del recorte de ese elemento y del uso procurado con el objeto. Entonces lo pensamos en este sentido, que la materialidad oficia de soporte como un modo de producción subjetiva, y que puede pensarse como una respuesta singular, absolutamente original a ese modo primario de afectación del cuerpo que Lacan menciona con el concepto de Lalangue, y como un modo de aparejamiento de cuerpo y lenguaje por una vía absolutamente alternativa a la metáfora. Este modo de invención, que podemos pensarlo como una invención material, la podemos entender también como acto de lenguaje si uno supone y pone el énfasis en el lazo posible o en el intercambio posible a partir de ahí. Lo que es claro es que a partir de esto se puede interrumpir el estado de repliegue, sobre todo en los casos de autismo y sobre todo en los casos donde no hay uso del lenguaje. Algo ahí se produce, una posibilidad de lazo, una posibilidad de encuentro que tiene de alguna manera, es un encuentro muy singular, un lazo particular que de alguna manera lleva el sello de ese tratamiento del elemento. Entonces entendemos la invención de un uso inédito para cierta materialidad, lo entendemos como un soporte artesanal del lenguaje, un trabajo, digamos, que opera el sujeto, inaugurando de alguna manera una forma discursiva por la vía de lo material. Para poder acompañar, como decía anteriormente, el modo, digamos, de facilitar cierto encuadre para que esto pueda acontecer, lo pensamos como la función secretario. La función secretario reviste diferentes características. Uno puede pensar en estos casos un trabajo, una regulación del profesional al modo de un secretario de este acto de invención, que supone de alguna manera crear la atmósfera posible para que este tipo de trabajo pueda acontecer, entendiendo el trabajo singular de ese objeto, del sujeto con el objeto, como algo que viene en lugar de un decir, como un modo de decir que se pone en acto de alguna manera, que se muestra, y poder pensar que incluso muchas veces supone ofrecer el propio cuerpo como objeto para que el niño pueda desplegar ese modo de uso. Bueno, esto es tema de controversia, porque en muchos casos las intervenciones por ahí son del orden de no, este es mi cuerpo, este es tu cuerpo, cuando no hay registro de cuál es el cuerpo de uno y cuál es el cuerpo de otro, y poder pensar que si ubicamos ese momento subjetivo de indiferenciación, poder ofrecer el propio cuerpo como un objeto más, objeto en el sentido de no intrusivo, ¿no? Donde uno completamente aparece de un modo regulado, regulando su presencia, y facilitar de alguna manera ese tratamiento, muchas veces de los objetos sobre el propio cuerpo, hace de alguna manera, eso como para poder pasar a otra cosa, pero hace a la instalación de un lazo posible. Entonces entendemos que hay cierto viraje subjetivo entonces a partir de la elección de un elemento, de un material, y un modo de uso propio que se instala de alguna manera cuando el sujeto ya recorta un elemento o un objeto que le interesa. Ya de alguna manera estarían dadas las condiciones como para que empiece ahí a inventar un modo de uso nuevo. También entendemos que si uno pesca el detalle del modo de uso, aparece lo que podemos pensar como ciertos modos particulares de usarlo, ciertas reglas, porque no se usa de cualquier manera, no es un uso cualquiera, no se mueve al voleo, es un movimiento, en el caso de que los tenga, finamente calculado, siempre igual, que nos permite pensar en ciertas reglas o ciertas normas para el uso del material. Si uno pesca esas reglas en el detalle, es posible romper de alguna manera o empezar a desvanecer un poco el estado de repliegue y armar un lazo a partir de ahí, siempre respetando esas reglas en el uso como una condición ineludible.
Entonces, bueno, estos indicios clínicos nos llevan a pensar en la hipótesis de que cierto trabajo de invención a partir de un objeto externo o de una materialidad hace de soporte a la producción de un sujeto. Este trabajo va a ser un trabajo fundante, es constante, porque ocupa toda la vida del sujeto en realidad, es permanente y es absolutamente artesanal. Por un lado, entendemos que puede definir un modo de sujeto posible en los autismos, y se trata de una operatoria que de alguna manera viene como a modificar el estatuto del objeto. El objeto se recorta como algo externo y aparece como un instrumento, así sea una pelusa, pero es una verdadera herramienta y un instrumento para el sujeto, que le otorga, se fabrica de alguna manera cierta consistencia corporal a partir de su uso. Y también nos permite constituir, nos permite definir un sujeto posible como efecto de toda esta operatoria, como un sujeto sujetado a y por la invención, donde el sujeto elabora su propia consistencia corporal que nos invita a pensar en tener un cuerpo y a partir de ahí la posibilidad de un lazo y de un intercambio. Entonces, en estos casos entendemos que el sujeto inventa artesanal y materialmente de alguna forma un lazo que se instala como soporte material de la voz. Se dedica a inventar material y artesanalmente un soporte tangible de su voz, que se muestra, que siempre es algo que se pone en acto, que se pone en escena, desplegando en acto esta técnica con la cual el sujeto se luce. Y lo entendemos como un verdadero acto de lenguaje si insistimos que incluso en los autismos es posible iniciar un lazo o un intercambio, allí cuando el sujeto ha tomado la decisión de iniciar un lazo también, que muchas veces aparece esta idea de que en el autismo o en los autismos el sujeto lo que quiere es a toda costa evitar el contacto, digamos, lo que parece en primera instancia. Bueno, cuando uno puede pescar por dónde, en el detalle calculado, hay un lazo posible, incluso uno puede advertir la decisión de iniciar un lazo y la elección del niño de determinado par o de determinado adulto con quien iniciarlo. Bueno, entonces en este sentido nos parece que podemos pensarlo, si hacemos énfasis en el tema del lazo posible, pensarlo como una modalidad discursiva original, absolutamente singular, que toma lo material como soporte. Toda la clínica va a ser inseparable, la clínica que llevamos a cabo es una clínica del detalle, digamos, eso hay que como que después uno con el tiempo va como abusando un poco la vista y va como pescando un poco más rápidamente, pero es para mirar finamente, es para conocer a cada niño en singular, qué elige, por qué elige, cómo lo mueve, qué hace con el elemento en el caso de que sea algo así. Si no es un elemento, puede ser un dibujo, puede ser la escritura. Pero bueno, entendemos que el detalle mismo está como en el origen y la base del trabajo de invención. Eso por un lado, en el caso del tratamiento del objeto. En el caso de niños que, en nuestro caso son los menos en realidad, pero de vez en cuando tenemos algunos que sí hacen uso del lenguaje, otra vía de estabilización posible puede ser el dibujo, el trazo, digamos, y la posibilidad a partir de ahí de armar cierto relato que habilita cierta estabilización y la posibilidad de pensar en el armado de una invención, el modo de una suplencia. Y bueno, pensamos en compartirle brevemente el paso de un niño que bueno, ya no es niño, en su momento sí lo era, hace muchos años pasó por la institución, llega muy tomado por personajes que lo hostigaban, que lo perseguían. Es un niño con lenguaje, era un niño que hacía uso de lenguaje, que iba armado a la institución con un cuchillo, tramontina, porque él decía que lo perseguían, que había cámaras que lo estaban controlando, cámaras que estaban en su casa, que estaban en la escuela y que desde el momento que había sido evaluado en el trampolín, también estaban en el trampolín las cámaras que lo habían conectado como para vigilarlo. Claro, los personajes perseguidores eran nombrados como gato negro, el negro cámara, en algunos casos eran alienígenas también. Bueno,
él comienza a desplegar dibujos, al principio muy precarios, en la evaluación ya hacía un despliegue de dibujos de cómo estaban ubicadas las cámaras, cuál lo apuntaba en determinado momento y demás. Después él ingresa al espacio del trampo y después de un tiempo de trabajo y fundamentalmente gracias al lazo que él empieza a establecer, primero con unos adultos de referencia, hoy me moví, ahí está. Primero con algunos adultos, después se fue ampliando, esto empieza a desaparecer, las cámaras empiezan a desaparecer, empiezan a desaparecer también los personajes perseguidores, y da lugar esto a una enorme producción singular que lo ubica el sujeto como autor, entre otras cosas de historias, de numerosas historias. Él empieza a armar relatos. Al principio estos personajes eran como protagonistas del relato, pero empiezan como a mezclarse de alguna manera con algunos otros temas de interés que fueron surgiendo, que eran temas, preguntas en realidad, en relación a la sexualidad, a la vida, a la muerte, a la reproducción, al tema de la ley, digamos, todas preguntas fundantes que comienzan en esos relatos como a mezclarse con estos personajes y ganando un poco, cada vez mayor terreno, digamos, estos personajes fueron cediendo. Nosotras con Laura en ese momento coordinábamos un espacio de taller, era un taller de cuentos e historietas, y éramos, según lo que él decía, secretarias. Él lo mencionaba, por supuesto que no, no a lo que me refería anteriormente. Nosotras éramos sus secretarias porque él relataba, armaba las historias y en ese momento no escribía, ahora ya sí. Pero nosotras podíamos, decía él, escribir bien rápido para que no se le escapen las ideas. Entonces se había armado una dinámica en el taller donde él hacía una producción de dibujos, armaba personajes, dibujaba muchos superhéroes, inventaba superhéroes, inventaba un nombre, dibujaba diferentes escenas y después relataba qué era lo que pasaba y nosotras tomábamos nota de cada uno de los capítulos de las historias. Eso después se compilaba, era un trabajo anual, se compilaba en el armado de una revista y era la revista del taller. Una revista que él le había puesto el nombre Super Cool, era la revista, está todavía en circulación. Bueno, a partir de aquí el estatuto es otro del sujeto, incluso no solamente en el espacio institucional, sino que esto se le devuelve a la familia y tiene efectos discursivos en el lugar de este niño, en el discurso de la familia, corriéndolo del lugar del loco y ya ubicándolo como autor, porque si bien la revista era una producción colectiva, él era como el autor de la revista, él la dirigía. Este niño ya no es niño, tiene hoy 18 años, pero sigue en contacto, hace muchísimos años que no va al trampolín, pero sigue en contacto con nosotros, con varios de nosotros, nos escribe regularmente, por ahí alguna consulta o manda algún dibujo, y cuenta que está, en una de las comunicaciones últimas que tuvimos, me cuenta que está terminando la escuela primaria, en un EMPA, está haciendo un 6º y 7º grado juntos, y me cuenta que lo que él quiere es terminar para poder continuar haciendo historias más elaboradas, que quiere terminar la escuela para poder continuar haciendo historias más copadas, me decía. Me pide las revistas que tuvimos que desempolvar porque tienen muchos años, por supuesto estaban guardadas, pero bueno, él me pide que se las mande porque él quiere continuar con los próximos números. Habíamos hecho 3 nada más, él va a continuar ahora con los próximos números. Y de alguna manera el armado de cómics, historietas, en este caso le ha permitido, por un lado, un trabajo de estabilización que nos ha permitido a nosotros trabajar en el marco de la institución, pero también ha despertado el deseo de aprender y le ha permitido a él hacer un tránsito por lo educativo que sin el deseo de aprender no tiene demasiado sentido ese lugar, sobre todo para chicos con los que trabajamos. Así que bueno, está como proyecto, él va a terminar su 7º grado y la madre que ha pescado, ahora sí que el trabajo, bueno, es un trabajo esencial para él. Está haciendo averiguaciones en espacios un poco más formales, en la escuela de animadores, en espacios de historietas, de cómics, como para poder pensar en algún proyecto cuando él termine el 7º grado. O sea que de alguna manera este trabajo de invención le va permitiendo sumarse a otros espacios institucionales y armar un lazo posible a partir de ahí. Bueno, compartirlo un poquito a ese que
una breve reseña de un caso con lenguaje que en el caso nuestro son los menos. Tenemos, pero son la minoría. Bueno, un poco eso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar alguna resonancia. Yo quería, bueno, en primer lugar, darle las gracias a ustedes por participar. La verdad que es un gusto enorme de la nosotras. Y también comentarles que, bueno, tuvimos un malentendido con Silvia, no pudo participar hoy, así que tenemos esa deuda con ustedes. Vamos a organizar otro encuentro, así también pues, tenemos la posibilidad de escucharla a ella. Comentarles eso, digamos, tuvimos malentendido con la cuestión del día, del horario, nos avisó cuando ya había comenzado la actividad. Y bueno, me quedaba pensando en lo que vos decías, Nina, en relación a esta clínica del detalle, como soporte para pensar porque hay inversión, digamos, ¿no? Como también la posibilidad nuestra de sorprendernos y no caer en ese fastidio que muchas veces está en el trabajo con discapacidad, que bueno, ¿qué podemos hacer acá, digamos? Fundamental es que me quedé con esta resonancia. Sí, no caer en esperar capaz un manual de instrucciones. Una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me quedé un poco pensando en esto en relación del abordaje a través de algún objeto y demás, de cómo se puede pensar, digo, porque lo pienso en relación a una situación particular de trabajo con un equipo, cuando el objeto elegido es un objeto, digamos, que no se puede ir por esa vía por el hecho de que es un objeto que puede ser peligroso para el chico. Porque bueno, era una situación en donde lo que tenía que ver era con, digamos, no sé, por ejemplo con OFF, con todo lo que era productos de limpieza, siempre digamos por esa vía. Entonces era muy difícil porque realmente nada, era imposible o al menos muy complicado habilitarlo por ese lado, pero a la vez obviamente que ante, digamos, cada situación de no permitir esto, obviamente que era un episodio porque no había lenguaje, entonces era morder y toda esa situación que bueno, yo no seguí trabajando en el equipo porque justamente tenía una mirada de lo cognitivo comportamental, entonces era como todo el tiempo esto, lo restrictivo y claro, y ver. Bueno, no pude continuar, así que no sé en qué seguirá, pero bueno, era esta situación que era constante porque digo, yo en su momento leía mucho a Silvia Tenis y demás y veía esto de ir como por el lado del objeto y bueno, y no encontré un modo yo de los espacios que estaba tampoco intervenir porque digamos era dañino, era literal, querer, no sé, ponerse en la boca cualquier producto de limpieza, cualquier y bueno, era como que me quedé pensando en esto, digo, qué complejo cuando surgen estas situaciones. Sí. De todas maneras, creo que una cosa es cuando si es algo que el niño ingiere, porque esto es muy común que se lleven a la boca cualquier cosa, que haya una indistinción, y otra cosa es cuando elige un objeto como para hacer un trabajo, un tratamiento. Si hay algún, bueno, entiendo que si era un espacio donde se trabaja desde lo cognitivo-conductual, el resultado es retirar el objeto, retirarlo directamente. Cuando la elección recae sobre algún elemento que uno no puede consentir al trabajo porque o es un cuchillo o nos ha pasado, o navajas o encendedor. Bueno, este chico tenía lenguaje pero iba con un tramontina, era todo un tema sacárselo, lo tenía aparte del lado de adentro de la campera. Llegaba, a veces pasaba, a veces se nos pasaba y después empezamos a advertir este elemento y era todo un tema sacarlo. Nos ha pasado también con encendedores, uno busca un sustituto cuando son elementos así. Agujas, claro, las jeringas con aguja, no solamente la aguja, era una jeringa con una aguja. Bueno, después se inventó la jeringa sola, no con la aguja, pero la jeringa sola sí. Y por ahí depende del caso, ¿no? Pero si se trata de algún elemento que tiene que ver con este tipo de función que veníamos hablando, entiendo que lo más importante no es el elemento, sino el uso que hace con el elemento. Entonces por ahí, bueno, si elegía el OFF o no sé, bueno, una cosa es tomarlo, eso no es un tratamiento del objeto.
Ahora, si agarra el tarrito de off o de veneno o de lavandina, que uno también tiende a retirárselo a los niños, pero ¿qué hace con él? Lo mueve, lo empuja, lo bate, digamos. Si lo mueve, no lo mueve de cualquier manera, digamos. Una cosa es empinárselo y otra cosa es el tratamiento. Cuando uno pesca del modo de uso, rápidamente podés advertir un sustituto, podés ofrecer un sustituto. Y uno, siempre con los efectos, uno de alguna manera confirma, siempre es a posteriori, digamos. Uno a priori no puede... va probando, pero si uno pesca cuál es el modo de tratamiento del objeto, el sujeto consiente algún modo de sustituto, porque los objetos suelen ser rígidos en una observación un poco más liviana, pero cuando uno pesca cuál es la particularidad y el detalle, la forma en cómo se usa, rápidamente uno puede sustituir ese elemento por otro. Pescando cuáles son las características del elemento que lo convoca, porque ese uso se hace con un objeto que tiene determinadas características. Si es un sonidito, es un elemento particular o es un tipo de juguetito que tiene, al moverlo, la posibilidad de hacer un ritmo que es siempre igual y que muchas veces agarra 2 o 3 juguetes distintos y el ritmo que hace es exactamente el mismo. Entonces por ahí es posible la sustitución cuando uno pesca el modo de uso. Porque eso, bueno, rápidamente hay que sacarlo, no podemos dejarlo. El otro día que era la lavandina también, en nuestro caso. Sí, Gracias. entre otras cosas. Hola, buenas tardes. A mí me quedó la duda con respecto a que, bueno, hablaron de las prácticas multidisciplinarias que pareciera que están como... no sé cómo decirlo, como que es los primeros métodos que los padres o a veces las instituciones, los jardines dicen, ay, mandar a un neurólogo, mandar a fíjate con un, no sé, con un psiquiatra, fíjate con esto, con aquello, y siempre son del campo médico, digamos. ¿Cómo llega nuestro campo psicológico a la boca de todos? Porque he escuchado maestras de jardín ya recomendar que mande al nene al neurólogo, que mande a tal lado. Es como que está simple ahí en la boca de todos esas disciplinas, es lo más común, digamos, pareciera. ¿Cómo un padre se puede dar cuenta, una madre, cómo se puede dar cuenta de dónde, qué hacer con ese nene cuando no está persona? Bueno, un poco es lo que yo mencionaba antes. El campo de la discapacidad está bajo el imperio del discurso médico. Esto que vos decís, estos circuitos, pediatra, neurólogo, certificado de discapacidad, medicalización, combo de tratamientos individuales y la escolaridad forzada, ¿sí? Muchas veces la escolaridad es al costo de la propia subjetividad del niño. Esto responde al modo del sistema neoliberal, es a lo que se apunta. Entonces, ¿de qué manera, decías vos, poder, bueno, llegar a estos abordajes de respeto por la subjetividad del niño? Bueno, es lo que un poco decía antes, es tarea de los psicoanalistas poder trabajar interdisciplinariamente. Yo mencionaba la escuela y los docentes porque es lo que permanentemente con la normativa vigente aparece, la llamada integración escolar y qué hacer con estos chicos que no pueden quedarse en el aula o que no aprenden, que es lo que decía Melina, digamos. ¿Qué observamos en estos niños? Que en la medida que en el centro educativo terapéutico, ustedes saben, se intersecta lo educativo terapéutico, el abordaje principal es clínico. Y a medida que vamos pescando los efectos que se producen en el niño por el abordaje clínico, es que entonces el aprendizaje se produce por añadidura, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Acercándonos, trabajando interdisciplinariamente, aportando algunos recursos teóricos para poder ubicar que el niño que revolea objetos, que muerde, que pega, no se está portando mal. Que esto aparece mucho en la escuela, en el discurso médico, el pibe que se porta mal. No, hay un padecimiento y eso es parte de un trabajo psíquico que este niño, esta niña, obviamente, fallidamente intenta hacer un lazo al otro.
Creo que el modo, que es realmente muy importante lo que estás diciendo, porque impera todo el tiempo. De hecho, a ver, para que un niño, una niña o una persona con discapacidad tenga una prestación, acceso a la prestación centro educativo terapéutico, tiene que ser portador del certificado de discapacidad. Uno, bueno, ahí vamos. Entonces, para que tenga, la obra social le autorice la prestación centro educativo terapéutico, es el médico, pese a la existencia de la ley de salud mental, es el médico aún el que tiene que solicitar cualquier prestación del campo PSI, estipulando de antemano un tiempo de trabajo. Entonces, es ahí donde como psicoanalistas tenemos que empezar a salir del consultorio, a salir de las instituciones y trabajar interdisciplinariamente con los docentes, fundamentalmente porque las derivaciones llegan actualmente. ¿Por qué? Por la ley que dice todos los pibes a la escuela y que después vienen a la institución, después de los 8, 9, 10 años, cuando ya pasaron por 20 experiencias de integración fallida. Entonces, digo la escuela, pero también son los médicos, los equipos, bueno, neurólogos, el hospital, el centro de salud, ¿no? Me parece que es por ese lado. Y en esto creo que nos debemos interrogar, hacer preguntas los psicoanalistas en función de, bueno, ese trabajo interdisciplinario fundamental y tan necesario en este contexto, por todo lo que vos estás diciendo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En 2 semanas tenemos el último encuentro, van a estar Jaime Fernández Miranda y Pablo Kempner, va a ser el viernes a las 6 de la tarde. Van a estar trabajando en el eje que decidieron trabajar es, bueno, no hay ideal de familia en la práctica psicoanalítica con niños. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando nuevamente, después vamos a estar publicando. No se lo pierdan. Bueno, si nadie tiene ningún otro comentario. Yo quería hacer una apreciación. Yo soy docente jubilada de la escuela especial y siempre se puso este tema que vos, no sé cómo se llama la chica de la remera negra. Laura. Sí, acá se ve. Este tema de la omnipotencia a veces del médico, escribe un certificado y dice, tiene que estar integrado en una escuela común, o sea, ese no es una cuestión, sino es algo que siempre repensamos en el adentro de la escuela. Si nosotros no opinamos de medicina, ¿por qué un médico tiene que meterse en la tarea que nosotras somos una escuela especial? Pero las maestras de una escuela común, como la llamamos, están desbordadas, porque según el médico, todos y todas y todes tienen que estar dentro de una escuela común, cuando en realidad está totalmente avasallado, a mi criterio, esto lo hablo por mí, el derecho de esta persona que dicen ustedes porta un certificado. O sea, es algo, un sentimiento que yo tengo desde hace mucho tiempo y los veo sufrir, los he visto sufrir adentro de una escuela común, encerrados dentro de una sala 4 horas. Y yo siempre pongo el ejemplo, es como si a mí me pusieran en una clase de japonés. No me interesa, no quiero, y no tengo las herramientas como para poder defenderme. Entonces, coincido plenamente con vos, que hay que salir cada uno de su lugar, ser un poco más empático, poder ponerse en el lugar del otro y respetar. Es peligroso cuando, por eso decía, cuando profesionales de la salud, del campo médico, no saben de psicopatología infantil y realizan estos diagnósticos que meten a los chicos en la cronicidad y todo lo que implica el CUD, todo lo que mencionábamos antes. Bueno, ese es el desafío, ¿no? Esto que vos decís, que bueno, sos parte del equipo de una escuela especial. Ahora, últimamente, estos 2 últimos años, con el tema de la pandemia, que necesariamente, más que nunca, necesitamos trabajar en conjunto, justamente, digamos, antes los chicos venían
directamente al set, desde más chiquitos, ¿sí? Aparecía, si no, también, bueno, la escuela común, el rechazo después de 3, 4 rechazos de experiencia de integración. Por eso digo, es siempre el cumplimiento o el respeto del cumplimiento por un derecho, esta llamada integración escolar. ¿A qué costo? ¿No? El de la subjetividad del niño y el sufrimiento del niño y su familia, porque los padres llegan agotados, sin apuesta ya a los centros educativos terapéuticos. Pero últimamente estamos trabajando mucho con equipos de escuelas especiales, ¿sí? Que piensan en el set, sobre todo los niños más pequeños, como una alternativa de que el niño pueda, digo en los casos de los niños más pequeños donde se puede hacer todavía una apuesta, no el niño que ya fracasó varias veces, repetidas veces de la escuela común, sino niños que recién ingresan al sistema educativo. Entonces, no abandonar la apuesta de un espacio de la escuela, ¿sí? Pero trabajando articuladamente con el set. Ir abordando ahí ese momento subjetivo que está transitando ese niño, poder ubicar, ¿sí? Cuál es el trabajo que está haciendo y poder hacer un trabajo articulado, con la escuela especial, la escuela común y el set. Pero bueno, no es fácil, como vos decís, no es fácil porque el sistema... Tanto de un lado como del otro, la escuela especial está desbordada, porque con el mismo recurso de hace 20 años, hoy tenemos una matrícula totalmente extensa, digamos, grande. Y la escuela común está desbordada porque esto de todo para todos. Entonces no hay estos tiempos, no se encuentran estos tiempos de encuentro. Es muy difícil, no por falta de voluntad ni de deseo, sino porque es una vorágine, donde todos tienen que estar en todos lados, donde hay que seguir, donde se hace muy difícil para el docente dentro de la sala. Yo creo que se siente muy solo, porque tienen 2 o 3 chicos entre 30, con el que no sabe a veces qué hacer, y no es porque no tenga ganas, sino porque muchas veces uno escucha y a mí yo no fui al profesorado para esto, para eso está la maestra especial. Es una charla que se da, creo que... De todos modos, creo que la ley es una herramienta valiosa, la Ley de Educación Nacional. No estamos en contra de esa normativa. Creo que resulta insuficiente, obviamente, ¿no? Y que también es necesario, bueno, generar políticas, implementar políticas de apuesta por otra cosa, y de resistencia también. De resistencia, esta instancia, este encuentro entre todos nosotros lo es hoy. Es una instancia de resistencia política en contra de estas cuestiones. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les damos las gracias de vuelta. Gracias a ustedes por invitarnos.